Buenos días para todos, para todas. En la tuya de tu cita de papá la Ayer. Puedo ir en la mañana. Y como es ahí en un familiar 48 de Pepita. Qué bien. Ya estaba pensando en dónde estaba. Ya estaba pensando en el InDrive y la vaina. La percepción imaginaria de no sé qué. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Les comento, ya estamos transmitiendo en vivo, ¿eh? Por favor, le pedimos a Hola, Mitzi hola. que cierre el micrófono. Estoy con Lalo. Mitzi, por favor, cierre el micrófono. Ok. Me voy al otro teléfono, doctor. Ok, el momento que ustedes gusten, comenzamos, ¿eh? Buenos días, me indican por favor si me escuchan. ¿Qué tal, doctor Alejandro? Sí se le escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenos días. ¿Ya se escucha? Pero muy buenos días, adelante. Muy buenos días. No hay camino para la paz es el camino. Gandhi. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan virtualmente y que siguen esta serie de encuentros transdisciplinarios. Sean bienvenidos a este quinto foro de investigación. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de analizar un tema de gran relevancia, tanto local, nacional como internacional, denominado Construcción de la Paz a través de la justicia transicional para las víctimas de desaparición forzada. Este tema es de suma trascendencia, no solo en nuestro estado de Guerrero, sino internacionalmente.
en razón de que ha sido definido como un objetivo prioritario del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y también se insertan dentro de los programas estratégicos nacionales que son los PRONACES que el CONACYT impulsa. El día de hoy, en nombre del doctorado en Derecho, del Cuerpo Académico de Metodología de la Investigación, Derechos Humanos y Cultura de Paz, así como el grupo de investigación Eleonor Rosenberg, que coordina esta actividad, les damos la más cordial de las bienvenidas y procedemos al inicio de este evento. Nos acompaña la doctora Vera Judith Villa Guardiola, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma y directora del Grupo de Investigación y Publicaciones Científicas en Derechos Humanos, Eleonor Roosevelt, a quien le cedemos el uso de la voz para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, cordial saludo para todos los presentes y los que se siguen conectando y en diferido puedan ver la transmisión que estamos realizando de este evento. El presente es un conversatorio que se une a la cadena de eventos que desde el doctorado en Derecho pretende fomentar la comprensión holística de cada uno de los fenómenos que son objeto de estudio dentro de nuestro programa doctoral. En esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar las disertaciones que referidas a un tema tan importante como la desaparición forzada y los procesos conciliatorios o los procesos que consecuentemente se generan a partir de la intervención del Estado se puedan lograr para la pacificación. De verdad que esta es una temática que en tiempos de guerra, porque estamos en tiempos de guerra, aunque no se encuentre positivamente vista de esa manera, resulta de gran importancia en el ámbito nacional e internacional. En esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar personas que han intervenido dentro de los procesos en otros contextos en el ámbito internacional. Esperamos que estas experiencias contribuyan a tener una visión compleja del fenómeno tal cual como debe ser para poder adoptar como investigadores y como futuros doctrinantes posiciones más acertadas frente al estudio, al planteamiento del problema y al análisis y consecuentes conclusiones y propuestas para mejorar las condiciones de la situación problemática en México. Gracias a todos los asistentes y en este momento, siendo las 10:06 de la mañana, declaramos instalado este evento. Muchas gracias. Gracias, doctora. Continuando con el desarrollo de nuestro quinto foro denominado Construcción de la Paz a través de la justicia transicional para las víctimas de desaparición forzada, en el cual el moderador es el maestro Iván Calvario Ponce. Asimismo, les recordamos a los ponentes que tendrán de 8 a máximo 10 minutos para sus intervenciones. Sí, gracias. Contaremos también, con 5 a 10 minutos de preguntas y respuestas al finalizar las participaciones. Procedemos a presentar a los ponentes en el orden de sus participaciones. Maestro Alan García Huitrón, sociólogo antropólogo. Doctor Caritino Santiago Morales, exdirector de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guerrero. Licenciada Scarlett Arias, periodista. Doctor César Pérez Gamboa, director de la Cátedra para la Paz en la UAGRO. Historiador Alejandro Blanco Zúñiga, es investigador de la Comisión de la Verdad en Colombia. Sean bienvenidos todos. Les cedo el uso de la voz al maestro Iván Calvario Ponce. Muchas gracias, compañera. Primeramente quiero agradecer a los ponentes por el espacio en
el haber aceptado la invitación a este evento. Como mencionó la compañera, creo que también mencionó la doctora Vera, es un tema de gran relevancia y que debe tomarnos el tiempo y el análisis para la problemática que se vive actualmente en el país, no solamente en el estado de Guerrero y en el mundo. Primeramente vamos a partir del problema del planteamiento del problema que estoy llevando. Si analizamos el contexto de violencia y para poder entenderlo necesitamos primeramente ubicarnos en la situación actual del país. Partimos de una violencia estructural en la cual hay un número indeterminado de víctimas de precisamente este fenómeno de desaparición forzada que atenta directamente contra los derechos humanos de las personas y también de sus familiares, porque hay una afectación indirecta también para los familiares. Entonces, aquí se habla de un problema tan complejo y por eso ha tomado la complejidad precisamente este fenómeno de la desaparición forzada y es de vital importancia que se lleven a cabo investigaciones en las cuales se busque dar solución y se busque dar acompañamiento también a las víctimas o a los familiares de las víctimas de desaparecidos. Y por supuesto que el objetivo principal de toda investigación y de todo asunto que se tome en referencia a la desaparición forzada debe ser el objeto principal, precisamente dar con la persona desaparecida. Entonces, en ese sentido de violencia estructural que se vive en México, es indispensable también buscar soluciones al problema de la desaparición forzada, porque si bien partimos también de anteriormente el paradigma que se tenía de la desaparición forzada, donde el Estado era el principal agente o quien propiciaba las desapariciones forzadas, ahora ha cambiado la modalidad precisamente por ese contexto de violencia estructural que atraviesa el país, en el que ahora la modalidad es a través de agentes particulares. Obviamente, de acuerdo con la legislación y de acuerdo con los ordenamientos internacionales en materia de desaparición forzada, hablan de una aquiescencia o de un conocimiento de manera indirecta, pero finalmente hablamos de que hay una participación o una omisión por parte del Estado. Entonces, en ese sentido es indispensable que se atienda este problema donde actualmente en México no se tiene a ciencia cierta un número determinado de personas desaparecidas. Solamente se habla de cifras que vienen por parte del mismo gobierno, cifras oficiales que hablan de 100,000 desaparecidos en México. Pero vaya, si ahondamos un poco más en la investigación y investigamos en el área de los colectivos, en el área de las comisiones estatales de derechos humanos, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos vamos a encontrar con que la cifra es realmente alarmante. Entonces, en ese sentido, es de vital importancia y urgente que se tomen medidas o se busquen soluciones al problema de la desaparición forzada. ¿Y cuál va a ser el acompañamiento que se va a tener? Porque si bien es cierto que se ha avanzado en materia de legislación en México de desaparición forzada, aún esta legislación no ha sido eficaz o no está a la altura de las necesidades del problema. En ese sentido, yo en mi investigación he planteado precisamente la justicia transicional como un mecanismo que venga a hacer frente a esta problemática que está rebasada. Bueno, el contexto de violencia ha rebasado precisamente a la legislación y las políticas públicas que el Estado mexicano ha implementado. Entonces, es la razón por la que nos encontramos en este conversatorio, en el cual vamos a conocer perspectivas, experiencias por parte de expertos y por parte de personas que trabajan el tema, que han trabajado con víctimas o en su caso, que lo han vivido en carne propia. Entonces, en ese sentido,
Vamos a dar paso a los ponentes para escuchar de viva voz sus experiencias y posteriormente comentarlas y hacer conclusiones al respecto. Gracias. Después de escuchar la intervención del maestro Iván, procedemos a empezar con el orden de las presentaciones. Maestro Alan García Huitrón, sociólogo. A continuación, el maestro Iván procederá a leerle su reseña curricular. Compañera, me parece que todavía no se conecta el doctor. Podemos dar paso y cuando se conecte pasamos con el doctor, ¿te parece? Ok. Doctor Caritino Santiago Morales, exdirector de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guerrero. A continuación, el maestro Iván procederá a leerle su reseña curricular. Muchas gracias, compañera. El doctor Caritino fue el primer director de la comisión. Esta comisión se creó mediante un decreto por parte del gobernador. Entonces, vamos a escuchar por parte del doctor Caritino su experiencia en esta comisión y comentarios al respecto. Adelante, doctor Caritino. Lo escuchamos. Gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor, fuerte y claro, lo escuchamos. Adelante. Buenos días. Quiero, pues, de antemano agradecer a todos los organizadores de este quinto foro de investigación con el tema de construcción de la paz a través de la justicia transicional para las víctimas de desaparición forzada en México. Creo que es un tema bastante interesante, bastante polémico, pero sobre todo que representa pues mucho dolor para las y los mexicanos que han perdido a un ser querido, que está desaparecido y que definitivamente pues hay cifras que son bastante frías y obviamente pues aquí es un tema que definitivamente inicia en los años 60, sobre todo aquí en el estado de Guerrero, en los años 60, con la desaparición forzada de muchos líderes, de muchas personas que pues de una otra manera trabajaban en la cuestión de mejorar las condiciones de vida de la población. Pero hay otros que también han desaparecido por las cuestiones de la delincuencia organizada y otros más por los propios particulares, ¿no? Entonces, particulares o bien por las instituciones públicas. Eso es un tema que yo les comento bastante complicado. La desaparición de personas a nivel local, nacional e internacional es un fenómeno devastador para las víctimas directas e indirectas, pero también lo es para la sociedad en general y para el propio Estado. Existen grupos de científicos, investigadores y expertos en la materia que sostienen que la desaparición de seres humanos perjudica a comunidades enteras y que dejan un estado de luto permanente que propicia la descomposición del tejido social y que conduce a otras violaciones de derechos humanos y a la paz social. Quiero recordar que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando fue presidente de nuestro país, bajo la presión de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, pues aprobaron una ley con fecha de 17 de noviembre del 2017, o sea que tiene prácticamente 6 años de vigencia esta norma jurídica, que se denomina la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, de desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Personas, que permite crear de esta manera la primera Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y un Consejo Nacional Ciudadano, una Fiscalía especializada, entre otras instituciones, ¿no? Para prestar ayuda a todos estos colectivos, a todas las personas que necesitaban definitivamente saber el paradero de sus familiares que estaban en calidad de desaparecidos. La presente ley que comento, que tiene 6 años de vigencia,
tiene por objeto establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, pero además de esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición forzada por particulares, así como los delitos vinculados que establece la propia normatividad. Con esta normatividad jurídica se reconoce y respeta el trabajo realizado por las familias que buscan a sus seres queridos, desaparecidos, y que pues a través de esta norma jurídica y a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas se busca brindar el acompañamiento y sobre todo para garantizar el derecho a la verdad, pero también a la justicia. Es muy bonito, ¿no?, escuchar todas estas cosas que establece la norma jurídica. Definitivamente también yo quiero comentar de que en Guerrero tiene aproximadamente 18 años, que fue en el periodo de, si no mal recuerdo, del exgobernador Seferino Torreblanca Galindo, donde se aprobó una de las primeras leyes en esta materia de desaparición forzada de personas, antes de que apareciera la ley general. Ya aquí en Guerrero se establecía ya una norma jurídica que aún es vigente, pero definitivamente ni es eficiente ni es eficaz. Ahí está ya, si ustedes ven el listado de las leyes que tiene el Congreso del Estado de Guerrero, ahí está vigente, pero definitivamente esta ley es desfasada. Los colectivos, quiero decir de aquí del Estado de Guerrero, que son alrededor de 13 colectivos de familiares de personas desaparecidas, han buscado la forma de presionar tanto al Congreso del Estado como a la Fiscalía para que haya una nueva ley, que esta ley pues definitivamente que está vigente, pero que de personas desaparecidas en el Estado de Guerrero. Son alrededor de 13 colectivos que están de una otra manera trabajando de manera ardua para poder armonizar la ley general a nivel nacional y obviamente pues tener otra ley aquí diferente a la que ya está vigente en nuestro Estado de Guerrero. Creo que fue el 14 de mayo de este año que los colectivos de personas desaparecidas se reunieron nuevamente para buscar la forma de que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, pues impulse y respalde a los colectivos para la búsqueda de personas desaparecidas, pero parece que no han sido escuchados y nuevamente pues estas personas están molestas y obviamente porque se requiere de ser atendidas. Definitivamente aquí se dice que en el Estado de Guerrero, son cifras obviamente bastante frías, que son alrededor de 3,800 personas desaparecidas hasta el año pasado, hasta en agosto del 2022. Y esto pues hace definitivamente que muchos de los colectivos o muchas de las familiares de estas personas no crean a la autoridad, no crean definitivamente en el trabajo que se está haciendo por parte de ellos, ¿no? Aunado también a que las comisiones estatales de búsqueda de personas y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas no tengan el recurso suficiente para poder trabajar en el tema de la búsqueda, localización e identificación de esas personas desaparecidas. Hay muchas fosas clandestinas que definitivamente a veces no las pueden trabajar o excavar las propios familiares porque no tienen el apoyo del gobierno. Y definitivamente, ¿qué sucede aquí en este caso? Si no hay presupuesto, no se puede hacer absolutamente nada. Aunque a veces, en muchas ocasiones, los colectivos se unen esfuerzos y tratan de hacer esta búsqueda de manera particular, sin el apoyo en muchas ocasiones de las autoridades, aunque las autoridades dicen, bueno, es que no nos han pedido el apoyo, sí, pero si no hay recursos, ¿cómo van a trabajar? Además, también comento algo bastante interesante, es de que deberían de estar trabajando
pues los comités ciudadanos en cada una de las comisiones estatales de búsqueda de personas, y no lo existen. Realmente también la ley es vigente, pero no se organizan de manera adecuada también los colectivos. Y definitivamente, ¿dónde están los comités ciudadanos que deben de permanecer dentro de cada comisión? No les existe, no los nombran. ¿El por qué? Solamente la autoridad lo sabe, y obviamente también los colectivos que deben de también exigir de que ellos permanezcan, vigilen el trabajo tanto de las comisiones y de las fiscalías, sobre todo, ¿no? De las fiscalías especializadas en búsqueda de personas, porque en las fiscalías tienen mucho trabajo, pero tampoco tienen definitivamente el personal adecuado. No, muchos de ellos también, pues son personas que ya rebasaron el tiempo, están cansados y de trabajo. Me refiero al tiempo que ya tienen 30, 35 años de estar trabajando, y obviamente no tienen la misma fuerza, no tienen la forma de cómo prestar un mejor servicio. Y entonces se requiere a veces hasta cambiar a ese personal o irlo renovando, porque definitivamente en los temas de búsqueda de personas es complicado. Y obviamente pues aquí también hace falta personal que esté dispuesto a hacerlo, porque en muchas ocasiones, y lo digo también abiertamente, de que cuando se conforman o cuando se crean las comisiones de búsqueda de personas a nivel local o en cada una de las entidades federativas, no hay personal, y el personal a veces que llevan ahí son de los que de una otra manera lo pusieron a disposición de otras áreas o de otras oficinas, y que luego quieren rellenar con eso a las comisiones estatales de búsqueda de personas, y que realmente no tienen el perfil. No tienen el perfil, y entonces, ¿cómo se va a trabajar de manera adecuada en estas instituciones? Se requiere de que haya un presupuesto realmente para cada una de esas comisiones, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local. Que las autoridades, de una otra manera, busquen la forma de cómo ayudar a esos colectivos, que no solamente se les dé una aspirina, solamente para que se les quite un poquito el dolor de cabeza, pero el problema continúa. Definitivamente aquí se tiene que trabajar de manera coordinada con las organizaciones sociales, conocidos como colectivos de personas, de familiares de personas desaparecidas. Se tiene que trabajar de manera conjunta para lograr el objetivo. Definitivamente creo que es sumamente importante de que esto se haga lo más pronto posible. Si queremos que haya paz, definitivamente sociedad y gobierno tienen que trabajar de la mano. Aunque decimos, sí se está trabajando, definitivamente no hay muchas cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer, independientemente de que esté la norma jurídica. A veces la norma jurídica es muy bonita, en la práctica es muy bonita, pero que se cumpla es lo más difícil. Es lo más difícil. Entonces aquí, si nosotros, ustedes como estudiosos del derecho, como estudiosos de un doctorado, tienen que definitivamente pues hacer un análisis profundo de la norma jurídica. ¿Qué es lo que hace falta todavía por hacer? ¿Qué es lo que se requiere en todo momento? Porque el tema de desaparición forzada es complicado. Y es uno de los temas menos atendidos, tanto por el Estado, como también por los particulares, y también por las cuestiones de los colectivos. A veces solamente lo leen y lo leen, pero no se pone en práctica. Y definitivamente también solamente a veces el Estado, solamente, insisto, da una pastilla para quitar el dolor de cabeza, pero no el problema. No sé si el maestro Iván levantó la mano, creo que sí la levantó, ¿verdad? Sí, doctor, para informarle que ya está culminando el tiempo. Ok. Sí, entonces digo, eso es en términos generales. Entonces, las y los mexicanos, pues requerimos un estado donde no exista la necesidad de búsqueda de personas.
un Estado que cambie su rostro y que deje de ser un terreno en el que las fosas sean la constante para convertirse en eso, en un Estado que cambie las políticas reactivas por políticas de prevención, y en esto en esto debemos estar centrados como sociedad, definitivamente. Es cuanto. Muchas gracias, doctor. Agradezco su intervención y sus comentarios al respecto. Compañera. Muchas gracias, doctor, por sus profundas reflexiones. No sé si ya se encuentre el maestro Alan García Huitrón. Sí, aquí ya ando. Le damos la bienvenida, maestro. A continuación, el compañero Iván procederá a leer su currícula. Sí, perdón. Me dicen que no se escuchó, ¿verdad? Bienvenido, maestro. ¿Ya me escucha? Sí, ahí te escucho perfecto. ¿Me escuchan? Ok, bienvenido. Es un gusto saludarlo. A continuación, el maestro, Iván procederá a leer su currícula. Muchas gracias, compañera. Agradezco la presencia del doctor Alan. A continuación me permitiré leer la currícula del doctor. Es doctor en Sociología por el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Criminología por la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciado en Criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Cuenta con un diplomado en Criminología y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Historia de Pensamiento Económico por el Museo Interactivo de Economía y Métodos y Técnicas de Investigación Social por la UNAM. A continuación, daremos el uso de la voz al doctor Alan para que nos inserte algunos comentarios al respecto del tema. Adelante, doctor. Muchas gracias, Iván. Bueno, antes que nada, agradecerte a ti, agradecer a la universidad por el espacio. Nuevamente estamos acá. Ya hace algunas semanas presenté también mis comentarios respecto al proyecto de Ana Giselle y bueno, ahora muy contento de nuevamente participar. Y bueno, yo tengo unos 5 o 6 comentarios como muy puntuales respecto al proyecto, al tema en términos generales y al proyecto que Iván nos hizo llegar, ¿no? Me parece que en un primer momento habría que, como lo decía el ponente anterior, pues recalcar la relevancia de la temática. Me parece que es muy importante que la ciencia esté al servicio de la sociedad, esté al servicio de las personas que más desafortunadamente sufren los efectos de la violencia, los efectos de la marginalización, de la vulnerabilidad. Sabemos que muchas de las víctimas de desaparición forzada de personas pues son también víctimas anteriormente de cuestiones como la marginación, la exclusión social, es decir, hay un perfil como muy concreto, ¿no? Que habría que también como ponerle ahí énfasis, poner como atención en cuanto al perfil, ¿no? Al tipo de perfil de las víctimas de la desaparición forzada. Entonces me parece que en un primer momento como pues subrayar que bueno que el doctorado, que haya gente que se interese por estas temáticas desafortunadas que vivimos desde hace algunos años, ¿no? En segundo lugar, me parece que es importante delimitar el tema, ¿no? Ya sabemos que este es uno de los asuntos más problemáticos cuando uno hace una tesis, cuando hace un protocolo, la delimitación del tema. Me parece que tú, Iván, tienes como muy concreto, ¿no? El tema de la desaparición forzada de personas, pero me parece que hay como diversas rutas que podrías tú tomar, como enfocarte. Por ejemplo, están las víctimas de la desaparición forzada de personas, ¿no? Puede ser esa una ruta, o puede ser también en tu texto mencionas los contextos, ¿no? Los contextos que hacen que la desaparición tenga una constancia, ¿no? Hablas ahí, por ejemplo, de las guerras, hablas de conflictos armados, entonces ahí abrirías otra ruta muy distinta a la parte de las víctimas, sus consecuencias, el daño, la dignidad humana.
En esta segunda podrían ser los contextos políticos, sociales, económicos, la guerra contra el narcotráfico, que también mencionas más adelante. Otra más, una tercera ruta que yo podría ver son las causas, ¿no? Los factores, las causas, la cadena causal, los mecanismos causales que hacen que la desaparición se haya convertido, como lo mencionas en tu proyecto, pues en algo tan constante, ¿no? Se habla de las estadísticas de más de 100,000 personas. Esto es verdaderamente monstruoso. No hay una comparación histórica con otro país, incluso en las dictaduras latinoamericanas, que hayan alcanzado estas cifras, ¿no? Es increíblemente atroz. Entonces, por ahí también podrías hablar de las causas, podrías hablar de los factores sociales, culturales, de seguridad, en fin. Uno más que también yo podría como enfatizar o subrayar y que también observo en tu texto, es la representación de la desaparición forzada de personas, la representación social, cultural, en los medios periodísticos, en la televisión, en los medios de comunicación, cómo se representa este tipo de crimen, ¿no? Esa podría ser otra línea. Y finalmente, algo que yo creería que sería muy importante y que lo mencionas más adelante, tiene que ver, y sobre todo por tu línea que hablas ahí, mencionas la ciencia política. Yo pensaba en los procesos de subjetivización de las víctimas de la desaparición forzada de personas. Es decir, cómo ante una desaparición, ante un crimen tan atroz como es la desaparición, ¿qué pasa con las víctimas, no? ¿Qué pasa con ellas en su proceso de subjetivización, no? El miedo, la angustia, la lucha, el resguardarse, el movilizarse, el crear una organización de la sociedad civil. Creo que eso es muy, muy interesante, ¿no? Como romper con estos estereotipos de que solamente son víctimas, son pasivas, se quedan ahí, se guardan y punto, sino que, y en especial en la desaparición forzada, hay muchas personas que a partir de eso empiezan a movilizarse y empiezan a participar en diversos colectivos, ¿no? Un punto más que también como que yo traería a colación la historia, ¿no? También creo que mencionas una parte de la historia, la importancia de la historia de la desaparición forzada de personas en México. Más adelante yo comentaré algo al respecto. Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante, ¿no? El segundo que te digo, o sea, delimitar, sí, la desaparición forzada de personas, pero ¿qué de la desaparición forzada de personas? Las víctimas, los contextos, las causas, la representación, los procesos de subjetivización, la historia. Creo que ahí es interesante como abrir esa discusión, ¿no? En tercer lugar, bueno, me parece que el informe del Comité de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, pues te puede servir muchísimo, ¿no? Es muy reciente, es del 2022, ahí hablan de algo que es bien interesante, que es el paradigma del crimen perfecto, ¿no? Es un informe que obviamente va muy enfocado a evaluar la política criminal, que podría ser también otra línea que tú te enfoques, ¿no? No las víctimas, no los contextos, sino la política criminal que ha tomado el Estado mexicano frente a la desaparición forzada de personas. ¿Qué ha hecho el Estado mexicano? ¿Qué ha dejado de hacer? Entonces me parece que este informe del Comité de la ONU te puede servir muchísimo. El informe se intitula incluso así, el paradigma del crimen perfecto, ¿no? Nos habla de la impunidad, nos habla de que no hay reglamento de la ley general, nos habla de que en la mayoría de los estados se carece de una política pública, de que la mayoría de las fiscalías no utilizan análisis de contextos u otras herramientas para conocer las causas, que no hay un abordaje de las causas, que no hay una política de prevención. Entonces, creo que también esa puede ser otra línea, sobre todo, pues, también pensando un poco en el marco del doctorado en Derecho, y que el Derecho, pues, al final de cuentas se trata de generar normas, de aplicarlas, de generar esta política penal, política criminal en contra de las problemáticas sociales. Un cuarto punto que también yo quisiera subrayar o mencionar, y que tiene que ver con esto que te decía de la historia. Yo por ahí tengo un texto, hace tiempo escribí junto con un colega un artículo sobre desaparición forzada de personas en México, que salió en el Cotidiano, en la revista de la UAM, y ahí nosotros hablamos de que hay diferentes fases de la desaparición forzada en México. Hay por lo menos 3 fases que nosotros identificamos. En un primer momento la Guerra Sucia, los años 70, posteriormente el EZLN, los años 90, donde también se dieron muchísimas desapariciones forzadas, y finalmente, más reciente, como sabemos, pues es la guerra contra el narcotráfico.
Pero lo que nosotros decimos ahí, y para mí es muy importante y sigue siendo una línea de investigación, es observar cómo hay continuidades históricas, fenomenológicas en la desaparición forzada, independientemente de que haya sido en contextos históricos distintos. La mayoría de los autores, y esto es debatible, dicen que las desapariciones que sucedieron en los años 70 son muy distintas a las que vivimos el día de hoy. Yo, sin embargo, creo que hay una continuidad. Hay líneas que pueden marcar una continuidad lejos de un rompimiento, en términos de actores, en términos de víctimas, en términos de perfiles, de contextos. Si bien es cierto, la desaparición forzada en los años 70 era más un dispositivo político, ¿no? De persecución a los diferentes, a los enemigos, el comunismo, el socialismo, etcétera, etcétera, pues hoy me parece que también sigue siendo un dispositivo político, más que obviamente en vías de la seguridad, ¿no? Pero la seguridad también es un asunto político, sin duda, ¿no? Entonces creo que eso es interesante, como profundizar sobre las fases de la desaparición forzada e incluso innovar, porque te digo, institucionalmente se sabe que por lo menos hay estas tres fases, ¿no? Pero sería muy interesante observar si es que ha habido otras, ¿no? Otras fases que han estado desaparecidas, ¿no? Que han desaparecido en la desaparición, ¿no? El quinto punto, bueno, me parece que es muy importante que no dejes de lado que la desaparición forzada de personas es un crimen de Estado, ¿no? Eso es fundamental, crimen de Estado. Hoy, desafortunadamente, con todas estas innovaciones, ¿no? De que gran parte de la desaparición sucede a través del crimen organizado, de las organizaciones criminales ilegales, pues el Estado muchas veces se lava las manos, ¿no? No, pues quien desaparece es el cártel tal, ¿no? El cártel X, el cártel Y. Y entonces el Estado se lava las manos y por eso es que hay tanta discusión respecto al concepto de desaparición forzada de personas, ¿no? Nosotros vemos la estadística, ¿no? Esta gran estadística del gobierno, pues ahí en realidad no hay una distinción, ¿no? Incluso pueden meter desaparición de particulares, desaparición forzada, extravíos, ausencias, o sea, hay un manejo también político del tema, ¿no? Que eso también es lo que también hace esencial a la desaparición forzada, ¿no? No solamente el acto, no solamente la desaparición, sino lo que viene después, ¿no? Toda esta cadena de impunidad, toda esta cadena de indiferencia, ¿no? De que el Estado no actúa precisamente porque son crímenes de Estado, ¿no? Yo por ahí también hace tiempo he generado una tipología del crimen de Estado, ¿no? Sobre todo para romper esta visión como muy tradicional de que solo el Estado es autor o es partícipe cuando desaparece, en el caso de las desapariciones forzadas, ¿no? Solamente cuando desaparece directamente, ¿no? Y entonces ahí la visión es las manzanas podridas. Sí, el ejército, pero no es toda la institución, son algunos elementos del ejército mexicano, o un servidor público, un policía, ¿no? La teoría de las manzanas podridas, ¿no? Pero yo digo que el Estado puede ser responsable no solamente porque participe directamente, sino, por ejemplo, en otras tres vías, ¿no? Una de ellas es el Estado es utilizado para desaparecer. La tercera es el Estado crea condiciones por omisión para desaparecer. Y la cuarta es el Estado, o la tercera, el Estado ayuda a desaparecer. Entonces ahí como que abrimos una tipología más compleja, ¿no? Acuérdate que en las ciencias sociales lo que se busca es romper con el sentido común, ¿no? No es de que el Estado siempre sea responsable, sino que hay matices, hay grados, y eso es lo interesante de observar en las tesis, en cualquier tema. Entonces, un poco para complejizar esto y de solamente pensar la desaparición o la responsabilidad del Estado cuando desaparece directamente, pues podríamos también pensar en estas otras tres, ¿no? A partir, obviamente, también de la teoría de derechos humanos, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, etc. Y finalmente, un punto que también yo puse por aquí y que iba muy de la mano con lo que mencionabas desde la ciencia política. Yo por ahí he dado cursos sobre violencia y a mí siempre me ha interesado qué han dicho las disciplinas sobre las violencias, ¿no? En términos generales. ¿Qué ha dicho la antropología? ¿Qué ha dicho la sociología? ¿Qué ha dicho la economía? ¿Qué ha dicho la ciencia política, ¿no? Y en la ciencia política, pues creo que hay como una discusión bien interesante, ¿no? Hay algunos autores que dicen, como Hannah Arendt, ¿no? Que el Estado no genera violencia, que el Estado es poder, que el poder no necesariamente debe
desembocar en violencia, ¿no? De que poder y violencia incluso son distintos. Y hay otros autores que dicen que sí, que la propia constitución, el propio nacimiento del Estado es violencia, ¿no? Walter Benjamin, por ejemplo, en su libro hace una crítica de la violencia. Entonces, me parece que es interesante ver la desaparición forzada desde esta perspectiva, ¿no? Si la desaparición forzada, como te decía, es una desviación, es un accidente del Estado, o más bien se trata de un dispositivo de control social, de control político, que se utiliza en ciertos momentos críticos, ¿no? Entonces ahí ya dejaríamos las tesis de Hannah Arendt de que el Estado no es violencia, sino que sí, que es violencia y que la desaparición no es un accidente, sino una política sistemática, ¿no? Importante. Y esto que también te decía al final de la delimitación, ¿no? Esto que me parece muy interesante de cómo, y sobre todo porque en tu título pones víctimas, pones construcción de paz, etcétera, también creo que podrías como adentrarte a esto que te decía de cómo el crimen de la desaparición, cómo la violencia crea nuevos sujetos políticos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, Foucault, Agamben, te pueden servir, ¿no? Que nos hablan precisamente de cómo la violencia produce nuevos sujetos. Como te decía, no es que las víctimas se queden ahí inermes. O sea, el concepto de víctima es pasivo, ¿no? Automáticamente. Pues cuando ya a una persona le dices, eres víctima, ya automáticamente le estás expropiando, ¿no? La identidad política o la sujeción política, ¿no? Entonces no es solo la victimización o sometimiento, es cómo la violencia permite a miles de personas convertirse en población. Esto que te decía, muchas víctimas de la desaparición tienen ya anteriormente un perfil de marginación, de exclusión social, y es a partir de ser víctima de desaparición que se convierten, ¿no? A los ojos de población en existentes, ¿no? Y que, como te digo, muchas de ellas pues generan esta participación más política, ¿no? Entonces, ¿qué efectos políticos, ¿no? ¿Qué efectos de subjetivación política traería la desaparición forzada de personas en México, ¿no? Sabemos que algunos se despolitizan, esto que te decía, algunas víctimas pues mejor se retraen, renuncian, se resguardan en sus casas, lloran, incluso pueden atentar contra su vida, pero hay otras personas, por el contrario, ¿no? Que se enojan, que reclaman, que salen a las calles, que se inconforman, que crean movimientos sociales, crean colectivos, van a las plazas, a las marchas, se convierten en políticos. No sé si recuerdas una de las víctimas de Ayotzinapa, es ahora un político de Morena, ¿no? Pues ahí como la victimización genera estas nuevas relaciones, ¿no? Y finalmente el último punto, bueno, porque lo mencionas ahí en tu título, lo de la justicia transicional en México, que también sigue siendo un asunto muy, muy interesante, ¿no? Hay algunos que mencionan que hemos tenido algunos procesos, algunas cosas aisladas de justicia transicional, pero en realidad todavía no como tal, como sucedió en Colombia, como sucedió en otros países. No hay una ley, no ha sido tan voluntaria, ha sido pedida más por las víctimas que por los victimarios o por el Estado, ¿no? No ha sido generalizada, entonces creo que también sería como algo interesante, ¿no? De cómo la desaparición de personas, sobre todo la cifra que comentamos, pues puede dar la oportunidad de que México entre a una justicia transicional, que yo, desde mi perspectiva, siempre lo he dicho, la solución que tenemos es procesos de justicia transicional. Y era todo, ¿no? Nuevamente, pues agradecerte a ti, Iván, por contactarme, por invitarme a la universidad y a todas y todos. Espero que sea de utilidad estos comentarios. Muchas gracias, doctor Alan, por su espacio, por compartirnos su experiencia, conocer el punto de vista desde la sociología, que es un punto importante en esta parte de la desaparición forzada. Y de antemano le reitero mi agradecimiento, doctor. No, al contrario, muchas gracias y bueno, te dejo. Sabes que tengo aquí clase, entonces los saludo con mucho afecto a todas y todos. Muchas gracias, maestro, por sus aportaciones. A continuación, presento a la licenciada Scarlett Arias, periodista.
A continuación, el maestro Iván procederá a leerle su reseña curricular. Gracias, compañera. La licenciada Scarlett Arias es periodista mexicana e integrante del colectivo Reporteras en Guardia de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y de la red Tejiendo Historias, Espacio para Periodistas y Comunicadores Indígenas y No Indígenas en América Latina de la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano. Le damos la cordial bienvenida, licenciada Scarlett, le damos el uso de la voz. Adelante. Hola, pues hola a todos. Estoy pues muy agradecida por la invitación y por estar en este espacio. Y bueno, ¿qué puedo decir? Pues que primero que nada, desde la academia y desde todos los espacios, el crimen de la desaparición forzada debe dejarse de ver desde lo lejos como un fenómeno, como un estudio precisamente pues sociológico desde esta parte del análisis, sino más bien directamente como un crimen contra las poblaciones. Hay que recordar que la desaparición forzada es llamada así porque a diferencia de otros crímenes, pues interviene el Estado militar y pues las corporaciones, las otras corporaciones de seguridad pública dentro de este crimen. Hay que recordar que la desaparición forzada es un crimen bueno, del que, pues, donde se perpetran otros crímenes como la tortura contra las víctimas y que, bueno, en un país como México de más de 100,000 personas, mujeres, niñas, adolescentes, hombres, indígenas, en los pueblos, en las comunidades, en las regiones de los estados como lo es Guerrero, pues sabemos y debemos estar, pues, ser muy puntuales en ese sentido de que se trata no de un fenómeno, sino de un crimen perpetrado en contra de las comunidades. Desde el periodismo, pues me ha tocado cubrir a víctimas en resiliencia, como las madres buscadoras, quienes han pues aprendido todos estos estas partes de la justicia, del laberinto de justicia, ¿no? Al que se enfrentan y han aprendido de todos estos caminos y a elaborar ellas mismas, pues, las formas de ejercer justicia a partir de los colectivos, porque finalmente las madres, las hermanas, las primas, los familiares son quienes buscan a sus familiares, ¿no? A las víctimas. Entonces es importante que desde la academia y desde otros espacios se deje de ver a la desaparición forzada como un fenómeno, como fenómenos sociológicos, sino más bien como lo que es un crimen, ¿no? Donde el Estado militar es el responsable. ¿Por qué el Estado militar? Porque es una de las prácticas que utilizan los militares de crimen, entre otras, que pues que se perpetran y que es nombrada de lesa humanidad, porque es decir, de lesa humanidad, es decir, que se perpetra en contra de las sociedades, de los pueblos, y donde hay militares es donde son los contextos donde más se han perpetrado estos crímenes de desaparición forzada, además que donde hay militares hay factores económicos que proteger para el Estado, ¿no? Entonces, esta es una visión y este es un análisis que he recogido a través de mi trabajo como periodista
y que pues nos ha tocado cubrir no solamente a las madres buscadoras, a los colectivos y cubrir en 2014 la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que también en este sentido también finalmente las víctimas son personas indígenas, son personas que finalmente pertenecen desde las estructuras del Estado, donde las coloca el Estado desde el racismo, desde la segregación. Son las personas que han sido más, pues están dentro de estas pues de estos crímenes, ¿no? Como víctimas. Entonces, creo que es un esfuerzo el que hacen en tocar este tema, sobre todo en Guerrero, por cómo, por cómo surge el estado criminal en Guerrero, como recordamos en los años 60, 70, y de cómo conecta finalmente también con toda la región de América Latina, en países como Argentina, como Chile y otros países, donde finalmente son países que también coinciden en las violencias de estados militares, donde finalmente, pues, al final es el Estado militar y y la protección económica y de intereses, pues no solamente pues, económicos, sino también políticos de sometimiento, ¿no? Como otras, otros crímenes que se perpetran desde lo militar, como son las formas de tortura y que se replican, ¿no? Yo difiero en toda esta separación de, de distintas formas de desaparición, porque finalmente apunta más a la segregación y al racismo en contra de las personas desde el mismo Estado, ¿no? Y que debería de ser, pues como en un país, ¿no? Donde hay más de 100,000 personas desaparecidas, pues esto no debería tomarse como una diferencia entre una forma de desaparición y otra, sino más bien que finalmente esto nos indica que finalmente es el Estado militar el que perpetra pues contra las poblaciones. Desde la resiliencia hemos visto a las madres buscadoras, a los familiares de los normalistas de los 43 como casos específicos, pero esto ya había indicios, ¿no? De que ya se perpetraban estos crímenes desde antes, no solamente la desaparición forzada, que es desde lo militar, sino todas estas prácticas como el desollamiento, las formas de violencia como de tortura, ¿no? Como el desmembramiento y estas prácticas desde lo militar. Entonces, creo que debemos de dejarle de llamar fenómeno finalmente a la violencia de la que hemos sido y de las que todos hemos sido víctimas por parte de las estructuras de Estado, ¿no? Nos ha tocado recoger casos y también nos ha tocado ser familiares de víctimas, ser familiares, en este caso, en mi caso, recientemente familiar de una víctima de desaparición forzada, de tortura y de asesinato. Entonces, cuando se perpetra una desaparición forzada, no solamente pues se abunda en esta forma militar de tortura, sino que también es como digamos que es la antesala, se podría decirlo, o lo previo al asesinato, ¿no? Entonces,
esto debe ser pues más bien nombrado para hacer memoria de todas las víctimas de la historia, de todas las víctimas de desaparición forzada en la historia, no solamente de Guerrero, de México, sino en otros países de América Latina, y tener muy presente que se trata de un crimen y no de un fenómeno, y que se trata de formas de tortura contra los pueblos, de sometimiento en donde a los pueblos se les mantiene con miedo, donde hay presencia militar, hay siempre un factor económico, político, ruta que el Estado tiene que vigilar, ¿no? Sin embargo, pues la resiliencia de todos los familiares de las víctimas, que finalmente son ellos quienes buscan a sus familiares, en ausencia o en abandono, más bien, no en ausencia, en abandono de realmente de las estructuras de justicia del Estado, que finalmente es el responsable por omisión y por la no acción de estos crímenes de tortura contra los pueblos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, querida Scarlett. Agradezco el tiempo, la oportunidad de poder disertar aquí y podernos compartir tus comentarios, tu experiencia, que tomaremos mucho en cuenta. Te agradezco mucho. Siguiendo con el orden de participación, cedemos el uso de la voz al doctor César Pérez Gamboa, director de la Cátedra para la Paz en la UAO. A continuación, el maestro Iván procederá a leerle su reseña curricular. Muchas gracias. El doctor César Augusto Pérez Gamboa es socio fundador y director general de Grupo CIDESIP Internacional, Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, la Cultura, la Ciencia y Tecnología, con sedes en Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Chile, España e Italia. Es coordinador de la Cátedra para la Paz en la Universidad Autónoma de Guerrero, miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, es integrante del Grupo de Paz de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, es integrante del Grupo de Reflexión Ciudades de Paz y Problemas Medioambientales y Seguridad Pública de la Asociación Española de Investigación para la Paz, AIPAS. Es coordinador del Consejo Regional de Construcción de Paz con Perspectiva de Género en la región centro del estado de Guerrero. Es integrante del grupo impulsor de la Declaratoria de Transición de la Cultura de la Guerra a la Cultura de Paz en el siglo XXI del capítulo en América Latina. A continuación, damos el uso de la voz al doctor César Augusto Pérez Gamboa. Adelante, doctor. Y buenos días, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Fuerte y claro, doctor, lo escuchamos. Tu computadora es buena. Voy a conversar sobre agendas críticas en la construcción de la paz. Retomaré un poco lo que el colega Iván y la compañera Scarlett han hablado de la desaparición forzada. Y mejor, de la desaparición, porque es que lo forzada hace marginalidad entonces a la parte del Estado y la institución. Uno de los, y voy a hablar de la construcción de la paz, que es el título inicial de este evento de intercambio interdisciplinario, de tal forma que nos dé la posibilidad de ver que la investigación en construcción de paz tiene una historia y tiene unas categorías, pero que esa historia, esas categorías tienen la tarea de contribuir a la transformación social. Uno, tengo que recordar que los estudios sobre construcción de paz
y de resolución de conflictos nacen después de la Segunda Guerra Mundial, pues en respuesta a las necesidades de ver estos planteamientos de guerras simétricas para aquella época, unas guerras mundiales que se habían establecido. Y allí nace la idea de estudiar primero las violencias y posteriormente comienza a hacer carrera un elemento que lo voy a ejemplificar con un triángulo y tiene que ver con el estudio de la paz, de la seguridad y el desarrollo. O sea, esta idea de la paz y de la construcción de la paz establece lo que uno pudiera llamar una visión liberal de la investigación sobre construcción de paz. Paz, desarrollo y seguridad. Y tiene grandes incidencias en la práctica porque entonces visiones muy de la derecha usan esta mirada liberal de la investigación en construcción de la paz para hablar más de seguridad que de paz, o considerar que el modelo de desarrollo es el modelo de desarrollo capitalista que contribuiría a la paz. Digamos que eso por alguna década se ha llamado el triángulo de la investigación de la paz hegemónica, a la cual creemos desde la Universidad Autónoma de Guerrero y la Cátedra para la Paz que hay que transformar. Porque mirar en la relación paz y desarrollo se vuelve importante si el desarrollo es sustentable, si el desarrollo se vuelve una mirada importante sobre los derechos de la naturaleza y sobre las transformaciones de la relación antropocéntrica. Y hablo de esto porque parte de la explotación de la naturaleza tiene que ver con procesos de desaparición, porque a las transnacionales le interesa tener lugares donde nadie se oponga a los procesos de extractivismo. Ese es un elemento importante a mirarlo. O sea, aquí la desaparición no solamente es por la violación de derechos humanos, sino con intereses económicos de la derecha y de los estados, ¿no? Es un elemento fundamental. Por eso la compañera Scarlett hablaba de que donde hay militarismo, donde hay alta presencia de militares, hay procesos de desaparición. Y eso en Colombia ha estado claro con un aparato que el Estado conformó, solidificó, y que estas semanas uno de los paramilitares que quedan vivos, jefes paramilitares, Salvador Mancuso, comienza a demostrar lo que sabíamos, pero lo demuestra es la relación militares y paramilitares. Eso ha pasado en Chiapas también, en un elemento fundamental de un aparato de patrón de violencia directa, pero que corresponde a una violencia estructural en términos de la pobreza y la miseria. Por eso el Scarlett contaba de presencia militar significa presencia paramilitar, y esas presencias significan desplazamientos, también significan desapariciones y asesinatos, porque hay que mellar alrededor de una táctica que es la táctica del terror, ¿sí? Eso es un elemento fundamental. ¿Por qué nos interesa en la investigación desarrollar esto? Y sobre todo en el ámbito del derecho. Porque los derechos humanos no deben ser solamente una retórica. Ana Giselle Valenzuela hizo su tesis de maestría sobre el artículo 1 en la transformación del artículo 1 constitucional en términos de la reforma del 2008 y 2011 constitucional en México. ¿Por qué es importante? Porque los procesos de desaparición forzada, y voy a hablar más bien de la desaparición para no limitarme a la desaparición del Estado, porque recuerden que acabamos de hablar, Escalerio y el compañero ahorita, sobre la relevancia que hay de analizar los procesos de desaparición en términos de muestra de una guerra existente. Digamos que en México no podemos decir que hay una guerra de baja intensidad porque no hay un enfrentamiento de un grupo armado contra el Estado, pero sí hay un conflicto social de alto nivel, un conflicto social que para la época de Calderón, en una propuesta inadecuada de guerra contra las drogas, nos costó más de 350,000 asesinados y asesinadas. Y digo asesinados porque fueron productos de una guerra establecida, ¿sí? En ese orden, los procesos de desaparición cada vez son mayores porque tienen una razón: la táctica del miedo, la táctica del terror. Porque imagínense una mamá o un papá, por eso hay una gran cantidad de colectivos de búsquedas en este país, está levantándose pensando en los 43 dónde están, cómo los están torturando, si están vivos,
o si los mataron o los están mutilando, porque eso genera terror, eso genera unas posibilidades. Regreso al triángulo. En los estudios de desarrollo, paz y seguridad, entonces habían hecho muchas investigaciones, en su mayoría cuantitativas, estadísticas de cuántos son los muertos y en dónde son los muertos en una geografía de la guerra. Pero en la evolución de la investigación en términos epistémicos y en términos de metodologías y de métodos, en la construcción de la paz se vuelven elementos importantes otras categorías. Por ejemplo, en los años 80, el avance de los movimientos sociales, en particular de los movimientos femeninos, dan otra visión de los procesos de construcción de paz. Y luego, en la historia de los procesos del derecho procesal, se hace una transformación importante a la necesidad que para construir la paz, y en uno de los elementos de construcción de paz, los procesos de negociación en los conflictos armados en particular, se deberían generar justicias transicionales, porque el derecho penal regular no da respuesta al momento de las necesidades de esta transformación. Entonces, en esos avances de las agendas, sobre todo agendas críticas, desde la visión de las mujeres, en un gran movimiento feminista que hemos llamado, perdón, la importancia de la construcción de la paz femenina. También está un gran avance de la relevancia de la justicia transicional. La justicia transicional es una categoría en términos de investigación muy relevante porque rompe con la visión de un derecho que, entre otras, un derecho penal que no puede dar respuesta a fenómenos de procesos de negociaciones o de alternativas de paz. Y hay un ejemplo, bueno, hay muchos en la historia, está Sierra Leona, Irlanda del Norte. Iván Calvario debe tener esa historia en uno de sus capítulos de este doctorado, pero también lo tiene en lo de la maestría, porque, y no está Mitzi por acá, porque la historia de la justicia transicional es justo eso. En un momento de transición hay que buscar en un derecho fundamental, es la verdad. Y esa idea de la justicia transicional, el proceso de construcción de paz, se vuelve fundamental porque no puede uno resolver los problemas con las leyes que lo han construido. Entonces, la justicia transicional genera un sistema. El sistema es de justicia, pero una justicia con otras miradas y otras perspectivas, porque uno va alrededor del derecho a la verdad, que es un derecho humano muy relevante, individual y para los pueblos, ¿no? Scarlett ahorita hablaba de cómo en los lugares donde están los militares y la desaparición se da porque también se da la necesidad también de luego entonces tener la verdad. Y esto lo llamamos mazmorra o verdad. La justicia transicional que se hace de negociación, en esa perspectiva genera verdad, justicia, pero se busca verdad, se busca reparación y se busca no repetición. Ese es un sistema de justicia transicional, digamos, básico y tradicional necesario. Justicia negociada, ¿sí? Verdad como derecho fundamental, ¿sí? Reparación, que parte de lo mínimo que es pedir perdón, porque los que hacen las desapariciones u otras atrocidades, los victimarios necesitan tener la certeza de pedir perdón porque entonces da elementos de la verdad. Y hay que garantizar la no repetición. Y algunos hemos considerado que hay un quinto punto en ese sistema que es la memoria. Un elemento importante de la memoria nos la tiene que dar la justicia transicional. He dicho entonces que la justicia transicional está ubicada en los procesos post-liberales de la investigación de la construcción de la paz. Es decir, no está más allá del triángulo liberal tradicional del status quo de desarrollo, paz y seguridad. Los procesos de justicia transicional son mecanismos, medios que nos permiten generar procesos de transformación en términos de los conflictos. Pero, pues, siempre tenemos conflictos, pero estos son conflictos armados, sociales, de alta complejidad que hay que necesariamente transformar. Claro, la mayoría de gente que no sabe, y con el perdón de Scarlett que es periodista, pero ella sí sabe, en términos del periodismo de la guerra,
siempre se ha señalado que la justicia transicional está para los victimarios y no para las víctimas, y no se entiende que a las víctimas le importa más la verdad que tener a los victimarios en las mazmorras. Entonces, la gente no acuciosa comienza a decir, no, pues imagínense que yo soy uno de los papás de los 43 y yo creo que quiero estar en la cárcel. Eso no es cierto. Casi siempre el que no sabe o el que no vive la tormenta de la desaparición da ese argumento que no es real. ¿Por qué se crea la justicia transicional como categoría de investigación? Porque es una salida a las necesidades que tiene el conflicto, a las necesidades de las víctimas. Y aquí hay otro elemento importante en términos de la construcción de la paz. Justicia transicional es necesaria para un sistema de justicia, verdad, reparación, no repetición y memoria. Pero también se vuelve un elemento importante de fortalecimiento de la jurisprudencia en términos de jurisdicción para la paz. Un caso reciente lo tenemos en Colombia, para la negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ya se había hecho con el aparato paramilitar, que ha sido horrendo en Colombia, trabajado con los militares colombianos. En el 2006 se había hecho un proyecto de ley y paz para un proceso de justicia transicional, en donde había sido amañado, porque Álvaro Uribe, siendo presidente, permitió que los paramilitares se acogieran a justicia y paz. Pero en ese proyecto de justicia transicional no se incluyó los militares, y eso fue ahí un desatino que luego en Justicia Especial para la Paz se ha venido abordando, y por eso Macunzo, por ejemplo, la semana pasada y esta semana estuvo haciendo declaración de límites. Para mirar lo siguiente, ya me voy acabando, me vas diciendo, Iván, y es el proceso de investigación en construcción de la paz sobre la justicia transicional genera transformaciones necesarias. En el Plan de Desarrollo Nacional de Paz y Seguridad de México se plantea la relevancia de la justicia transicional. Se puede hacer de dos formas. De los casos, por ejemplo, Iván Calvario había trabajado justicia transicional para el caso de Ayotzinapa, porque necesitaban negociar con los victimarios para saber la verdad, ¿sí? Que desafortunadamente se saben muchos datos, pero que aún no se ha llegado a eso. Pero también hay procesos de justicia transicional que se deberían pensar en términos de la violencia y de la gran problemática social que tiene México. Y que eso necesita unas visiones diferentes, no a las que, por ejemplo, se establecieron en Justicia Especial para Paz en Colombia. Hay temas que la justicia transicional contribuye a la negociación de conflictos, que se vuelven muy relevantes. Y como categoría de investigación, es la razón por la que estamos acá, se vuelve importante entender que la justicia transicional es una categoría que ayuda a los procesos de negociación de conflictos armados, sociales complejos, que nos permitirán tener fundamentalmente, y en eso Calvario, no sé si has escrito un artículo, sobre la relevancia de la verdad, que se vuelve un elemento importante. Nótese que entonces la investigación en la construcción de la paz no está sesgada a la pacificación, no está sesgada al elemento de desarrollo de cuántos asesinamos. Hay una idea errada cuantitativa de decir que Guerrero era el número 1 hace 8 años en violencia y que ahora estamos en el número 10 y que estamos mejor. Eso es falso. En el sentido que aunque haya menos asesinatos, por lo menos registrados en la estadística, está la desaparición, que está el fenómeno del 43, pero hay muchos más. Está la violación, el uso del cuerpo como campo de batalla en términos de análisis, ¿sí? Y en términos de la desaparición, es en términos de una táctica de guerra, y eso hay que analizarlo como tal, porque la táctica de guerra en términos del terror está dado hacia una biopolítica. Esa biopolítica en términos de Foucault está dada en usar el cuerpo, particularmente de las mujeres, para minimizar la moral de los combatientes, para controlar el territorio, para incidir en el manejo incluso de la explotación, porque a medida que más violaciones, más desapariciones de mujeres, más terror se genere, da las posibilidades de mayor control de territorio y de explotación, etc. Como en términos de concepto, fundamental en las investigaciones es que la desaparición nos da otra, y es
la otra palabra que tiene el título de la charla, las víctimas. Y eso nos lleva a una metodología sociojurídica que la doctora Vera conoce más y que ustedes tienen la fortuna de compartir con ella, es la relevancia de trabajar con las víctimas para comprender el conflicto y su incidencia como tal. Por eso en este doctorado, tesis que no tenga trabajos en campo, que no sea empírico, tiene grandes dificultades. Por ejemplo, la de Iván, si no vamos a entrevistar a las familias, a las víctimas directas, a las víctimas indirectas, en esos términos, y si no vemos las consecuencias que pueden ser ambientales, que son consecuencias de armas, de extractivismo, consecuencias de posición política en términos de justicia transicional, es porque, ahora, ahí hay tres términos en la charla de hoy. La justicia transicional como categoría de análisis de investigación que se vuelve fundamental y que nos genera método y metodologías diversas en el mirada liberal de la investigación, digamos una mirada posliberal en categorías nuevas de investigación en la construcción de la paz, y se vuelve fundamental y que van acorde a elementos iniciales de trabajo de la investigación, que es la construcción de la paz de abajo hacia arriba, no desde el Estado hacia abajo, se vuelve fundamental. En términos de metodologías, la importancia de la entrevista, la importancia del testimonio, eso se vuelve fundamental, porque entender la desaparición y entender la visión de las víctimas está en las voces de las víctimas. No, ningún trabajo de desaparición alrededor de las víctimas de justicia transicional se puede hacer solo de escritorio, sino que se debe hacer del territorio. Y en eso hay una claridad con la doctora Vera en términos de lo sociojurídico y la importancia social en términos de la explicación. Por ejemplo, la tarea que le queda a Iván y a los que están investigando, ya no sé si Ana sigue trabajando derechos humanos y todos estos elementos del caso Raúl Pradilla y otros, y es la relevancia de tener el testimonio como un elemento central, la relevancia de tener la memoria como una contribución de la investigación a la transformación. Ese se vuelve un elemento, es decir, que la justicia transicional, el trabajo hacia las víctimas o con las víctimas y los procesos de construcción de paz en términos epistémicos están en un momento postestructural también. Estamos en elementos postestructuralistas, estamos en elementos posteriores al liberalismo y nos da una posibilidad de una agenda crítica. Y aquí termino. La idea de la agenda crítica está en que la investigación sobre la paz no es solamente una cosa unidisciplinar. Esa es otra condición de la investigación. Hay que hacerlo con elementos de la psicología, hay que usarlos con los elementos del testimonio, hay que buscarlos en términos cuantitativos, pero mucho más cualitativos. Hay que entender que no es una investigación en el marco tradicional hegemónico de la investigación de la paz impuesta por la ONU, sino que hay una transformación de contribución. Toda tesis de posgrado, o de licenciatura, pero sobre todo de posgrado, que hable de construcción de paz, del nuevo planteamiento de justicia transicional como una agenda nueva postliberal y postestructuralista, que trabaje con las víctimas, que desarrolle la memoria, que desarrolle todos estos elementos sistemáticos del testimonio, se vuelve fundamental trabajarlo desde una visión de investigación-acción, donde allá en el territorio se puede construir cosas diversas y diferentes. Esperamos tener una conversación en los avances de Iván, en donde escuchemos a las víctimas y trabajemos en la organización de las víctimas para su salud mental, para sus posibilidades. Y aquí solo les dejo esta imagen. Recuerden a las mamás, ahora abuelas, del 1 de mayo de Argentina. Ese es un proceso de justicia transicional importante, pero sobre todo un proceso de las víctimas organizándose. No podemos caer en mal usar la investigación solo para tener datos, sin una propuesta militante importante. Gracias, Iván. Muchas gracias, doctor César Augusto Pérez Gamboa. Siempre es un gusto escucharlo y aprender un poco más cada día de usted por toda la vasta experiencia con la que cuenta. Gracias, doctor. Siguiendo en el orden de las participaciones, presentamos al historiador Alejandro Blanco Zúñiga, ex investigador de la Comisión de la Verdad en Colombia, a quien le damos el uso de la voz. Bienvenido. A continuación, el maestro Iván procederá a leerle su reseña curricular.
El doctor Alejandro Blanco Zúñiga es historiador, es magíster en educación, doctor en ciencia política, docente investigador en la Universidad Libre de Colombia y es ex investigador para la Comisión de la Verdad en Colombia. Adelante, doctor, y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Me indican, por favor, si se escucha. Sí, doctor, perfectamente lo escuchamos. Adelante. Bueno, vale, gracias. Bueno, como inicio, quisiera agradecer al doctorado, a sus profesores, sus docentes, por invitarme a este espacio de diálogo académico interdisciplinario. Me parece absolutamente pertinente y plausible, en tanto que la academia dialogante, la academia entre más interdisciplinaria se edifique, más robusta es y tiene mucho más para decirle a los distintos sectores de la sociedad civil. Quisiera hablar un poco desde mi experiencia como politólogo, como historiador, alrededor de las dinámicas de los conflictos armados en Colombia, que digamos es como el hilo conductor que nos puede acercar en términos conceptuales. Escuchando las disertaciones de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, pues queda claro que el tema de la desaparición forzada es un patrón de violencia generalizado en América Latina a partir de las dictaduras militares, en el contexto de la Guerra Fría y, por supuesto, en el contexto de la posguerra fría, en donde se abre otra dinámica en términos de lo político, en términos electorales, pero también sociales, y se reconfigura el mapa geopolítico en Latinoamérica, y por supuesto esto trae una reconfiguración también en términos de los conflictos. Y creo que es clave entender la desaparición forzada en clave de los conflictos contemporáneos, en tanto que, digamos, los conflictos contemporáneos le dan una vuelta de tuerca a la manera como se entiende la resolución de estos a partir de la resolución pacífica de conflictos fundamentados en la idea de la justicia, pero no en su sentido únicamente punitivo, sino una justicia restaurativa, que digamos es parte del fundamento de lo que se entiende en el caso colombiano por justicia transicional. Uno de los elementos característicos del conflicto armado colombiano y que lo diferencia profundamente de los otros conflictos en Latinoamérica es la longevidad. Es decir, el conflicto armado colombiano, dadas sus dinámicas, dadas sus características, dada su formación, incluso en el imaginario de nosotros los colombianos, el conflicto armado hace parte de nuestra vida. Hay generaciones completas que han nacido en el marco de la guerra, incluso eso implica también la normalización de la violencia política. Recordemos que aquí se han dado fenómenos sin precedentes en América Latina, como fue el exterminio completo de movimientos sociales como Aluchar, o partidos políticos como la Unión Patriótica, o asesinatos de 4 candidatos presidenciales en una misma contienda electoral. Me refiero a la contienda electoral de cara a la presidencia 90-94, en donde fueron asesinados 4 presidentes. Esto, digamos, no tiene precedentes en América Latina, al igual que el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en persona protegida, que en inicio, que en principio implicó también desaparición forzada, porque lo primero era desaparecer y luego la fuerza pública daba de baja en un supuesto combate y se presentaba ante los medios de comunicación y la sociedad colombiana como guerrilleros dados de baja en combate. Es lo que aquí en Colombia se llama coloquialmente los falsos positivos, pero el sistema de justicia transicional que emerge del acuerdo de paz firmado en 2016 entre una insurgencia, porque el conflicto armado no ha terminado. Es decir, estamos en medio del reciclaje de la violencia y de nuevas etapas del conflicto armado, que es una de los desafíos y retos que tienen los sistemas de justicia transicional en Colombia. Bueno, a partir de lo expuesto quisiera pues insistir en la idea que en términos históricos es el conflicto más longevo del hemisferio occidental. Ya desde 1950
se evidencian diálogos de paz. Es decir, allá antes de la Guerra Fría ya había un conflicto armado en donde habían miles de desaparecidos, miles de muertos por razones de la violencia política. ¿De acuerdo? Y que lastimosamente muchos de esos crímenes quedaron en la impunidad y simplemente las insurgencias se sentaron, negociaron, y el centro de la negociación política fueron los victimarios, fueron las insurgencias. En el caso de la justicia transicional es interesante porque se le da una vuelta de tuerca y el centro de la negociación política, el centro de las reivindicaciones es justamente la víctima. Entonces creo que coincido con uno de los antecesores en la palabra, en que es interesante estudiar la justicia transicional porque aquí hay un ejemplo que te podría ayudar frente a tu investigación, y es entender a la víctima también como sujeto político. Como producto del acuerdo de paz, en el punto 2 se propusieron unas curules especiales para la paz, y esto, digamos, da una vuelta en tanto que no entiende a la víctima, la justicia transicional, como un sujeto solamente pasivo, sino como un sujeto político, es decir, como un sujeto que actúa en términos de lo político y que es el eje central de las propias transformaciones. Y es decir, la víctima hoy tiene representantes en el órgano legislativo colombiano. Otro elemento clave es que para entender un poco las dinámicas de la justicia transicional, es que en Colombia la violencia se recicla y muchas veces los actores armados, bueno, muchas veces no, en varias ocasiones se rearman los actores armados, como es el caso de las FARC, que en 2016 dejaron armas y posteriormente, bueno, casi que al tiempo que se firmaba el acuerdo, surge una disidencia, un rearme, que hoy, digamos, tiene, en términos de la complejidad del conflicto, tiene un tremendo desafío, y es pensar cómo se negocia en términos políticos una salida al conflicto con organizaciones que ya antes habían negociado, ¿sí me explico? Y que claro que no es lo mismo, no es la misma organización, pero que en últimas están levantados en armas y hoy hacen parte de esto que le llamamos paz total. Otro elemento interesante para el análisis es que quisiera retomar una idea anterior, es que estos sistemas tienen como objetivo fundamental la reconciliación. Es decir, esto explica por qué en el caso colombiano los sistemas de justicia transicional se edifican sobre la flexibilidad jurídica en cuanto al tratamiento de los perpetradores o responsables. En el caso de la última negociación de paz con las FARC, incluso se plantea también como posibilidad el indulto o penas sustitutivas. Y otro elemento interesante es que hay cambio, es decir, el ex insurgente cuenta la verdad, repara a la víctima y, digamos, en este sentido, la justicia le ofrece algunos grados de flexibilidad. Si los mecanismos de justicia transicional, que en el caso de las FARC hay 3, porque ese es otro elemento que me parece clave, no es lo mismo la justicia transicional en clave de las AUC o del paramilitarismo que se desmovilizó entre 2005 y 2006, y la justicia transicional en clave de FARC, porque es decir, cada uno tiene una estructura epistemológica, conceptual, teórica, sociológica, en términos jurídicos, distinta, en la medida que ambos procesos, digamos, surgen o emergen con distintas lógicas sociales. Mira, te coloco un ejemplo del proceso de paz con las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, no emerge, perdón, se refrenda en el Congreso de la República todo, mientras que el proceso de paz con las FARC-EP se refrendó mediante un plebiscito que, por cierto, perdió en las urnas y que terminó siendo en últimas refrendado de manera muy compleja y que le quitó grados de legitimidad, Y un último elemento, tal vez para el análisis, es tener en cuenta que en Colombia, bajo el entendido de que el conflicto armado colombiano ha determinado el quehacer político en los últimos 30 o 40 años, asimismo, las dinámicas sociales también han estado determinadas por
por dinámicas del conflicto armado. Entonces, por ejemplo, frente a la desaparición forzada, hace poco, como bien lo señalaba quien me antecedió en la palabra, perdón, en estos días, ayer, antes de ayer, uno de los comandantes paramilitares ha relatado cómo asesinaron a estudiantes, sindicalistas, cómo desaparecieron opositores, miembros de la izquierda política, y resulta que la sociedad colombiana aún no se estremece con esos relatos. Es decir, se señalaron a expresidentes, se señalaron a altos funcionarios del Estado colombiano y la verdad pareciera que muy poco pasa. Es decir, la sociedad colombiana normalizó tanto el conflicto que la perplejidad frente a lo que sucede no hace parte de la agenda. Pareciera que de una u otra manera, digamos, los 9 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado no ha tocado las estructuras y la sensibilidad que implica ello. Solo basta con mencionar que cuando se intentó refrendar el proceso de paz, o más bien el acuerdo que emergió del proceso de paz, casi todas las naciones del mundo apoyaban este proceso, los estados, los mandatarios, pero contrario a ello, en la sociedad colombiana había resistencia frente a ese proceso de paz. Y hoy estamos, digamos, en las complejidades de cómo abrir caminos frente a terminar la guerra con actores que se reciclan. El ELN hoy plantea una serie de desafíos y de complejidades. Una parte del ELN está en Venezuela, otra parte del Ejército de Liberación Nacional funciona más como una estructura federal y hay otra parte de la estructura muy política que la verdad funciona muchas veces más como un opositor al acuerdo de paz que como uno de las partes. Y eso, digamos, hace parte de las complejidades de la guerra en Colombia. Y otro elemento clave es que construir hoy, o digamos la justicia transicional, en el caso de las FARC, cabalga sobre el conflicto armado. Según el CICR, por ejemplo, en Colombia hoy existen 6 conflictos armados activos, que a diferencia del anterior eran grandes estructuras nacionales, pero estas estructuras son más territoriales y tienen una mirada más regional. Y eso hace más complejo, Y quería sugerirte tal vez un elemento más para el análisis, y es que el aspecto o el enfoque territorial frente a la investigación va a ser fundamental. Un enfoque de derechos humanos, un enfoque territorial, un enfoque étnico y un enfoque de género. Van a ser elementos claves porque te vas a encontrar que entendida la desaparición forzada como patrón de violencia, te vas a encontrar, por ejemplo, cifras en términos del género, te vas a encontrar patrones frente a desapariciones en cuanto a población LGTBI, te vas a encontrar patrones de violencia incluso en cuanto a población, menores de edad, adolescentes. Todos esos elementos te permiten, digamos, ampliar en términos holísticos la investigación. Ya, listo, para cerrar, en cuanto a las cifras, te vas a encontrar con una enorme dificultad y siempre va a ser el subregistro. Es decir, la cantidad de personas desaparecidas en el marco de un conflicto que entre más se prolongue, más complejo es. Creo que una de las grandes crucificadas o de los grandes ausentes son los datos exactos. En el caso colombiano siguen apareciendo fosas comunes, por ejemplo, en donde es imposible identificar en algunos casos a las personas que están allí. Entonces el dato va a ser una dificultad. Sin embargo, creo que con lo que hay es posible avanzar. En el caso colombiano, el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene un informe que se llama Hasta que aparezcan, o también el informe de la Comisión de la Verdad, en donde, digamos, allí hay actualizados algunos datos. El problema es que estos datos a veces hay que ubicarlos en términos temporales. Yo creo que dejaría hasta allí, porque creo que se me terminó el tiempo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Alejandro. También un gusto haberlo escuchado. Gran intervención. Sí, muchas gracias por su participación.
Agradecemos su valiosa participación a los ponentes del quinto foro supradisciplinar. Procedemos al bloque de preguntas de haber. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, siguiendo con el orden del foro, a continuación hacemos la entrega de reconocimientos para nuestros disertantes. Un segundo, por favor. No sé si se alcanza a ver. ¿Sí? Sí, sí se ve. Ah, ok. Sí, compañera. El doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, programa acreditado en el CONACYT, otorga el presente reconocimiento al doctor Caritino Santiago Morales por su participación como panelista en la mesa redonda quinto foro de investigación supradisciplinar con el tema Construcción de Paz a través de la justicia transicional para las víctimas de desaparición forzada en México, que se realizó en el marco de las actividades académicas del doctorado en Derecho de la UAGRO, Chilpancingo Guerrero, 17 de mayo del 2023. Firma el doctor Juan Manuel Ávila Silva y la doctora Vera Judith Villaguardiola. Por igual, el reconocimiento al doctor César Augusto Pérez Gamboa por su participación como panelista en la mesa redonda quinto foro de investigación supradisciplinar con el tema Construcción de la Paz a través de la justicia transicional para las víctimas de desaparición forzada en México, que se realizó en el marco de las actividades académicas del doctorado en Derecho de la UAGRO. Firma el doctor Juan Manuel Ávila Silva, coordinador del doctorado en Derecho, y la doctora Vera Judith Villaguardiola, coordinadora del evento. Asimismo, el reconocimiento al doctor Alan García Huitrón por también su participación como panelista en la mesa redonda quinto foro de investigación supradisciplinar con el tema Construcción de la Paz a través de la justicia transicional para las víctimas de desaparición forzada en México, que se realizó en el marco de las actividades académicas del doctorado en Derecho de la UAGRO. Firma el doctor Juan Manuel Ávila Silva, coordinador del doctorado en Derecho, Vera Judith Villaguardiola, coordinadora del evento. Reconocimiento también a la licenciada Scarlett Arias por su participación como panelista en la mesa redonda quinto foro de investigación supradisciplinar con el tema Construcción de la Paz a través de la justicia transicional para las víctimas de desaparición forzada en México, que se realizó en el marco de las actividades académicas del doctorado en Derecho de la UAGRO. Firma el doctor Juan Manuel Ávila Silva, coordinador del doctorado en Derecho, la doctora Vera Judith Villaguardiola, coordinadora del evento. Por último, el doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, programa acreditado en el CONACYT, otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro Blanco Zúñiga por su participación como panelista en la mesa redonda quinto foro de investigación supradisciplinar con el tema Construcción de la Paz a través de la justicia transicional para las víctimas de desaparición forzada en México, que se realizó en el marco de las actividades académicas del doctorado en Derecho de la UAGRO. Firma el coordinador del doctorado en Derecho, Juan Manuel Ávila Silva, y la doctora Vera Judith Villaguardiola, coordinadora del evento. Siguiendo, no nos queda más que agradecer su valiosa participación e informarles que a la mayor brevedad se les harán llegar sus constancias de participación. Nos queda una frase para la reflexión. No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella. Y no es suficiente con creer, hay que trabajar para conseguirlo. Eleonor Rosenberg. A nombre del doctorado en Derecho, del Cuerpo Académico de Metodología de la Investigación de Derechos Humanos y Cultura de la Paz, así como del Grupo de Investigación Eleonor Rosenberg, quien coordina esta actividad, les damos las gracias por su asistencia a este foro supradisciplinar. Hasta pronto y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Qué gusto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.